Un día en una vida sin límites. 6 a.m. Sonó el timbre del despertador. Con los ojos nublados de dormir poco, Shiri apagó el ruidoso intruso, encendió su lámpara de noche y se incorporó en la cama. Con la mirada vacía en la pared, intentó recordar dónde se encontraba. ¿Por qué me aterroriza lo que me deparará este día, Señor? ¿No me prometiste una vida de gozo? Luego, a medida que su mente se despejaba, Shiri recordó el motivo de su resquemor. La reunión a las 4 de la tarde con la maestra de tercer grado de Todd. Hizo memoria de la llamada telefónica. Shiri, habla John Russell. Me pregunto si podríamos hablar sobre el rendimiento de Todd y sobre su conducta. Todd no podía quedarse quieto y atender en clase. Ni siquiera le prestaba atención a Shiri y a Walt. Todd era un niño muy porfiado, pero ella no quería apagar su espíritu. ¿No era eso lo más importante? Bien, no es momento para preocuparme por todo eso ahora, se dijo Shiri, mientras levantaba su cuerpo de 35 años fuera de la cama y caminaba con pasos lentos y pesados hacia la ducha. Tengo suficientes problemas para mantenerme ocupada todo el día. En la ducha los pensamientos de Shiri comenzaron a rodar y mentalmente fue pasando revista a lo que tenía que hacer durante el día. Todd, de 9 años, y Amy, de 6, de por sí, ya hubieran sido más que suficiente, aun si no fuera una madre con un trabajo fuera de casa. Veamos. Hacer el desayuno, preparar 2 sándwiches para el almuerzo, terminar de coser el disfraz de Amy para la obra de teatro en la escuela. Eso sí que requería algo de magia. Terminar de coser el disfraz antes de las 8 menos cuarto, cuando recogerían a los niños para llevarlos a la escuela. Shiri se arrepintió de la noche anterior. Había hecho planes para coser el disfraz de Amy en esa ocasión, usando su talento para que su hija disfrutara de un día especial. Pero su madre la había visitado de pasada. Los buenos modales dictaban que tenía que hacer de anfitriona y, por ende, otra tarde perdida. Sus intentos por aprovechar el tiempo no le traían gratos recuerdos. Con mucha diplomacia, Shiri intentó ser astuta y le dijo a su madre: «No te imaginas cómo me agrada que me visites de sorpresa, mamá. Pero no te importaría que le cosiera el disfraz a Amy mientras conversamos, ¿verdad?» Shiri se encogió de miedo por dentro, adivinando la respuesta de su madre. «Shiri, tú sabes que yo sería la última persona en importunarte a ti y a tu familia». La madre de Shiri, viuda desde hacía 12 años, había elevado su viudez a la categoría de martirio. «Pero tú sabes que desde la muerte de tu padre el tiempo se me hace eterno. Todavía extraño nuestra familia. ¿Cómo podría privarte de la tuya?» «Apuesto a que ya me enteraré cómo», pensó Shiri. «Por eso puedo entender por qué no traes a Walt y a los niños a verme más a menudo. ¿Cómo podría ser agradable? Soy solo una señora vieja y sola que dedicó toda su vida a sus hijos. ¿Quién querría pasar aunque fuera un rato conmigo?» «No, mamá, no. Shiri no dudó en dar los pasos del minué emocional que juntas bailaron por décadas. «No quise decir eso. Quiero decir que tenerte de visita es muy especial. Dios sabe cómo nos gustaría visitarte más seguido, pero con nuestros horarios simplemente no hemos podido. Por eso me alegro tanto que hayas tomado la iniciativa. Señor, no me mates por esa mentira piadosa», oró en silencio. «En realidad puedo hacer el disfraz en cualquier otro momento», agregó Shiri. «Perdóname esta mentira también. Ahora, ¿por qué no nos hacemos una taza de café?» «Está bien», suspiró su madre, «si insistes, pero no soportaría saber que molesto». La visita se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando su madre los dejó, Shiri sentía que estaba enloqueciendo completamente, pero se justificaba. «Al menos la ayudé a que pasara un día solitario más alegre». Pero entonces, una voz chillona le dio la lata. «Si tanto la ayudaste, ¿por qué todavía se quejaba de su soledad cuando se marchó?» Intentó hacer caso omiso del pensamiento y se fue a la cama. 6:45 a.m. Shiri volvió al presente. «Supongo que a lo hecho pecho», se dijo entre dientes mientras luchaba por cerrar la cremallera de su falda negra de lino. Su traje favorito, como tantos otros, le quedaba demasiado ajustado.
¿Tan pronto se extiende la madurez?, pensó. Esta semana, sin falta, tengo que ponerme a dieta y comenzar a hacer ejercicio físico. La hora siguiente, como siempre, fue un desastre. Los niños lloriqueaban y no querían levantarse, y Walt se quejaba. ¿No puedes hacer que los niños estén sentados a la mesa a tiempo? 7:45 a.m. De milagro, los niños estuvieron a tiempo para la recogida. Walt se fue al trabajo en su automóvil y Sherry salió cerrando con llave la puerta principal de su casa. Respiró profundamente mientras oraba en silencio. Señor, no espero nada de este día. Dame un motivo de esperanza. Terminó de maquillarse dentro de su automóvil en la autopista. Gracias a Dios por los embotellamientos. 8:45 a.m. Mientras entraba corriendo a McAllister Enterprises, donde trabajaba como consultora de modas, Sherry echó un vistazo a su reloj. Solo unos minutos tarde. Posiblemente, a estas alturas, sus colegas ya comprendían que llegar tarde formaba parte de su manera de ser y no esperaban que llegara a tiempo. Estaba equivocada. Habían comenzado la reunión ejecutiva semanal sin ella. En puntas de pie, Sherry intentó entrar inadvertida, pero todas las miradas estaban fijas en ella mientras se acomodaba en su asiento. Mirando a su alrededor, esbozó una sonrisa y masculló algo sobre ese tránsito de locos. 11:59 a.m. El resto de la mañana transcurrió bastante bien. Sherry, una diseñadora de modas de mucho talento, tenía un ojo infalible para la ropa atractiva. Era un elemento importante para McAllister. El único contratiempo surgió justo antes de la hora del almuerzo. Su línea telefónica sonó. Sherry Phillips. Sherry, gracias a Dios que te encuentro. No sé qué hubiera hecho si ya hubiera salido a almorzar. Esa voz era inconfundible. Sherry conocía a Louise Thompson desde la escuela primaria. Una mujer muy nerviosa y tensa. Louise siempre estaba atravesando una crisis. Sherry siempre había tratado de estar a su disposición, a sus órdenes. Pero Louise nunca le preguntaba a Sherry para saber cómo le iba. Y si Sherry le comentaba sus dificultades, Louise cambiaba de tema o tenía que irse. Sherry amaba a Louise de corazón y se interesaba por sus problemas, pero Louise parecía más una cliente que una amiga. Sherry estaba molesta por este desequilibrio en su amistad, pero, como siempre, se sentía culpable cuando pensaba en su enfado con Louise. Como cristiana, conocía la importancia que la Biblia asignaba a amar y a ayudar a otros. Ahí voy de nuevo, se decía para sí, pensando en mí antes que en los demás. Por favor, Señor, permíteme brindarme libremente a Louise y no ser tan egocéntrica. ¿Qué pasa, Louise?, le preguntó Sherry. Es horrible, sencillamente es horrible, dijo Louise. Hoy mandaron a Anne a casa de la escuela, a Tom le negaron el ascenso en su trabajo y el automóvil se me quedó en la autopista. Así es mi vida todos los días, pensó Sherry, mientras sentía que brotaba el resentimiento. Sin embargo, se limitó a decir: Louise, pobrecita, ¿cómo puedes hacer frente a todo eso? Louise estaba feliz de poder contestar la pregunta de Sherry con lujo de detalles. Tantos detalles que a Sherry se le fue la mitad del descanso para almorzar consolando a su amiga. En fin, pensó, más vale comer algo rápido que nada. Sentada en su coche, esperando que el restaurante le sirviera una hamburguesa de pollo, Sherry pensó en Louise. Si todo lo que la he escuchado, mi consuelo y mis consejos hubiesen significado algo a lo largo de estos años, quizá valdría la pena. Pero Louise sigue cometiendo los mismos errores ahora que hace 20 años. ¿Por qué me hago esto? 4 p.m. La tarde de Sherry pasó sin incidentes. Salía de su oficina para ir a la reunión con la maestra cuando su jefe, Jeff Morland, le hizo señales para que se detuviera. «Qué suerte que te alcancé, Sherry», dijo. Jeff, un individuo de éxito en McAllister Enterprises, se las arreglaba para salir adelante. El problema era que solía usar a otras personas para arreglárselas. Sherry podía sentir resonar las estrofas de la cantinela de siempre. «Escucha, me quedé corto de tiempo», dijo, alcanzándole un enorme fajo de papeles. Esta es la información para las recomendaciones finales con respecto a la cuenta Kimbrough.
Solo hace falta mejorar un poco la redacción y revisarla. Es para mañana, pero estoy seguro que no tendrás ningún inconveniente. Sonrió, queriéndose congraciar. Sherry tuvo un ataque de pánico. Las necesidades de revisión de Jeff eran legendarias. Sopesando los papeles en sus manos, Sherry calculó un mínimo de 5 horas de trabajo. Le entregué esta información hace 3 semanas, pensó furiosa. ¿Por qué este hombre siempre me elige a mí para no quedar mal él por no cumplir sus plazos? Rápidamente se tranquilizó. Por supuesto, Jeff, no hay ningún problema. Encantada de ayudarte. ¿Para qué hora lo necesitas? Para las 9 estaría bien. Y gracias, Sherry. Enseguida pienso en ti siempre que me encuentro en un apuro. Siempre es posible contar contigo. Jeff se alejó. Es posible contar contigo. Fiel, responsable, pensó Sherry. Las personas que quieren algo de mí siempre me describen de ese modo. Parece ser una buena definición de una mula de carga. De pronto, la culpa la sorprendió de nuevo. Ahí voy, mi resentimiento otra vez. Señor, ayúdame a florecer donde he sido plantada. Pero en su interior, deseaba haber sido trasplantada a otra maceta. 4:30 p.m. Jan Russell era una maestra competente, una de tantas en esa profesión que entendía la complejidad de los factores implicados en la conducta problemática de los niños. La reunión con la maestra de Todd comenzó como tantas otras antes, sin Walt. El padre de Todd no había podido zafarse de su trabajo, por lo que las dos mujeres conversaban solas. No es un chico malo, Sherry, la animó la señora Russell. Todd es un niño inteligente, lleno de vitalidad. Cuando algo le interesa, es uno de los niños más agradables de la clase. Sherry aguardaba el hachazo. Al grano, Jan, tengo un niño con problemas, ¿no? ¿Qué tiene eso de nuevo? Tengo una vida con problemas, para colmo. Percibiendo la incomodidad de Sherry, la maestra prosiguió. El problema es que Todd no responde bien a los límites. Por ejemplo, durante el periodo de la tarea, cuando los niños trabajan en sus ejercicios, a Todd le cuesta mucho. Se levanta de su asiento, molesta a sus compañeros y no deja de hablar. Cuando le digo que su comportamiento no es correcto, se enfurece y se vuelve terco. Sherry se puso a la defensiva con respecto a su único varón. ¿No será que tiene un problema de déficit de atención? ¿O es hiperactivo? La señora Russell negó con la cabeza. El año pasado, su maestra de segundo grado tuvo esa duda, pero las pruebas psicológicas descartaron esa posibilidad. Todd se concentra muy bien en las tareas cuando el tema le interesa. No soy ninguna terapeuta, pero creo que sencillamente no está acostumbrado a aceptar las reglas. Ahora Sherry se puso a la defensiva de sí misma y no de Todd. ¿Está insinuando que se trata de un problema en el hogar? La señora Russell no se sentía muy cómoda. Como le dije, no soy una consejera. Solo sé que en tercer grado la mayoría de los niños se resisten a las reglas. Sin embargo, Todd no está dentro de los parámetros normales. Se desata la Tercera Guerra Mundial siempre que le digo que haga algo que no quiere hacer. Y como todas las pruebas intelectuales y cognitivas son normales, tan solo me preguntaba cómo andarían las cosas por casa. Sherry dejó de contener las lágrimas. Hundió su cabeza en las manos y lloró desconsoladamente por unos minutos, sintiéndose abrumada por todo. Finalmente, su llanto se apaciguó. Lo siento. Creo que hoy no es el mejor de los días para esto. Sherry hurgó en su bolso en busca de un pañuelo de papel. No. Es más que eso, Jan. Necesito ser franca contigo. Los problemas que tienes con él son iguales a los míos. Walt y yo tenemos una verdadera lucha con Todd para lograr que le importe algo en casa. Mientras estamos jugando o conversando, no puedo imaginarme un hijo más maravilloso que Todd, pero si llegado el momento tengo que disciplinarlo, sus rabietas son mayores de lo que puedo soportar. Supongo, entonces, que no tengo ninguna solución para ofrecerte. Jan asintió lentamente. En realidad, Sherry, sirve de mucho saber que el comportamiento de Todd también es un problema en casa. Al menos ahora podemos poner nuestras cabezas a trabajar juntas para encontrar una solución. 5:15 p.m. Sherry se sintió extrañamente agradecida por el tránsito de la hora pico.
Por lo menos aquí no hay nadie que tire de mí, pensó. Aprovechó el tiempo para planificar cómo resolvería las próximas crisis. Los niños, la cena, el proyecto de Jeff, la iglesia y Walt. 6:30 p.m. Por cuarta y última vez, la cena está servida. A Sherry le molestaba mucho gritar, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Los niños y Walt siempre parecían arrastrar los pies hasta la mesa cuando se les antojaba. La mayoría de las veces, la cena ya se había enfriado para cuando todos se hallaban sentados. Sherry no tenía ni la más remota idea de cuál sería el problema. Sabía que no podía hacer la comida, porque era buena cocinera. Además, una vez sentados a la mesa, se tragaban la comida en un santiamén. Todos excepto Amy. Sherry volvió a inquietarse al ver a su hija sentada en silencio que picoteaba distraída su comida. Amy era una niña muy sensible y adorable. ¿Por qué era tan cohibida? Nunca fue extrovertida. Prefería pasar el tiempo leyendo, pintando o simplemente jugando en su dormitorio, pensando en cosas. «Cariño, ¿qué cosas?», le preguntó Sherry. «Cosas», era siempre la respuesta. Sherry sentía que su hija la dejaba afuera. Soñaba en conversaciones de madre e hija, charlas, solo entre nosotras dos, ir de compras. Pero Amy no invitaba a nadie a su escondite muy celosamente guardado. Sherry se moría de ganas de acariciar ese lugar inalcanzable del corazón de su hija. 7 p.m. Estaban por la mitad de la cena cuando sonó el teléfono. «Tenemos que conseguirnos un contestador para que se encargue de estas llamadas durante la cena», pensó Sherry. «Tenemos tan poco tiempo para pasar juntos en familia». Luego, justo en el mismo instante, otro pensamiento familiar afloró. «Quizás alguien me necesita». Como siempre, Sherry obedeció a esta segunda voz y saltó de la mesa para atender el teléfono. Se le fue el alma al piso cuando reconoció la voz del otro lado de la línea. «Espero no interrumpir nada», dijo Phyllis Renfrew, la líder de ministerios femeninos en la iglesia. «De ningún modo», mintió Sherry otra vez. «Sherry, estoy en un aprieto», dijo Phyllis. Margie iba a encargarse de la coordinación de actividades en el retiro espiritual, pero se ha excusado. Dijo que tenía prioridades en su hogar. ¿Podrías darnos una mano? El retiro espiritual. Sherry había casi olvidado que este fin de semana era la reunión femenina anual de la iglesia. Había estado previendo poder dejar a los niños y a Walt en casa y pasear 2 días entre las hermosas montañas, ella a solas con el Señor. La posibilidad de estar a solas le atraía todavía más que las actividades de grupo planificadas. Tomar el lugar de Margie como coordinadora de actividades significaba que debía renunciar a ese precioso tiempo a solas. No resultaría. A Sherry no le quedaba más remedio que decir que, automáticamente, intervino su segundo patrón de pensamiento. Sherry, qué privilegio servir a Dios y a esas mujeres. Al dar una pequeña porción de tu vida, dejando de lado tu egoísmo, puedes producir un gran cambio en algunas vidas. Piénsalo 2 veces. Sherry no tuvo necesidad de pensarlo 2 veces. Había aprendido a responder sin discusión a esa voz conocida, como respondía a la voz de su madre, a la de Phyllis y posiblemente también a la de Dios. No importaba a quién perteneciera la voz, era demasiado fuerte para pasarla por alto. Ganó la fuerza de la costumbre. «Encantada de poder ayudarte», le respondió Sherry a Phyllis. «Hazme llegar lo que sea que haya preparado Margie y ponlo a trabajar». Phyllis suspiró, visiblemente aliviada. «Sherry, sé que es un sacrificio. Yo misma lo he tenido que hacer muchas veces, todos los días. Pero en esto consiste la vida abundante del cristiano. ¿No es así? Somos sacrificios vivientes». «Si tú lo dices», pensó Sherry, pero no podía dejar de preguntarse cuándo le llegaría el turno a la parte abundante. 7:45 p.m. La cena terminó. Sherry observó cómo Walt se arrellanaba frente al televisor para ver el partido de fútbol americano. Todd levantó el teléfono, preguntando si podía invitar a sus amigos a jugar a casa. Amy se deslizó fuera de la habitación sin que nadie reparara en ella. Los platos quedaron sobre la mesa.
La familia, de algún modo, todavía no entendía que había que lavar los platos, pero quizá los niños eran todavía demasiado pequeños para eso. Sherry comenzó a recoger la mesa. 11:30 p.m. Hace 2 años, Sherry hubiera podido lavar los platos después de cenar, acostando a los niños en hora y terminando el proyecto encargado por Jeff sin dificultad. Una taza de café después de la cena y el flujo de adrenalina que acompañan a la crisis y los plazos la hubiera impulsado a realizar cualquier proeza de productividad. No en vano la llamaban Super Sherry. Pero últimamente era evidente que cada vez se le hacía más difícil. El estrés no daba resultados como antes. Cada vez más tenía dificultad para concentrarse. Se olvidaba de las fechas y los plazos y ni siquiera le preocupaban mucho. De todos modos, a pura fuerza de voluntad había terminado la mayoría de sus tareas. Posiblemente, la calidad del proyecto de Jeff no tuvo la calidad deseada, pero estaba demasiado resentida para sentir remordimiento. Pero le prometí a Jeff que lo haría, pensó Sherry. No es su culpa, es mía. ¿Por qué no pude decirle lo injusto que era que él me cargara con sus obligaciones? No había tiempo para eso ahora. Tenía que seguir con la tarea más importante que se había propuesto para esa noche, su conversación con Walt. Su noviazgo con Walt y los primeros años del matrimonio fueron gratos. Ella había estado confundida, pero Walt era decidido. Ella se sentía insegura, pero él se sentía firme y seguro. No era que Sherry no hubiese contribuido nada al matrimonio. Ella había notado que Walt no era capaz de vincularse emocionalmente, por lo que había asumido la responsabilidad de proveer el afecto y el amor del que la relación carecía. Dios ha armado un buen equipo, se decía a sí misma. Walt tiene el liderazgo y yo tengo el amor. Esto la ayudaba a soportar sus momentos de soledad cuando él parecía no entender que ella se sintiera herida. Pero con el transcurso de los años, Sherry notó un desajuste en la relación. Al principio fue muy sutil, pero luego se volvió más marcado. Lo apreciaba en su tono de voz sarcástico cuando ella tenía alguna queja. Lo observaba en la falta de respeto que sus ojos transmitían cuando ella intentaba explicarle que necesitaba más de su apoyo. Lo sentía en sus exigencias cada vez más insistentes para que hiciera las cosas a su manera. Y qué mal genio. Posiblemente se debería al estrés laboral o a tener niños. Sea lo que fuere, Sherry nunca había soñado que alguna vez tendría que escuchar las palabras hirientes y de enojo que emanaban de labios del hombre con quien se había casado. Si lo contrariaba en lo más mínimo, se volvía objeto de su ira. Las tostadas quemadas, un cheque sobregirado, el tanque de gasolina vacío, cualquiera de estas cosas era más que suficiente. Todo apuntaba a una conclusión. Su matrimonio ya no era un equipo, si alguna vez lo había sido. Era una relación de padre e hijo, con Sherry en el papel de hija. Al principio le pareció que se estaba imaginando cosas. Ahí voy de nuevo, buscando problemas cuando tengo una vida estupenda, se dijo para sí. Con esto, soportaba la situación por un rato, hasta el siguiente ataque de mal humor de Walt, cuando su dolor y tristeza ponían en evidencia la verdad que su mente rehusaba aceptar. Por último, cuando tomó plena conciencia de que Walt era una persona controladora, Sherry aceptó toda la culpa. Yo también sería así si tuviera que vivir con una chiflada como yo, pensó. Yo tengo la culpa de que sea tan crítico y frustrado. Estas conclusiones condujeron a Sherry a una solución que había practicado por años: amar a Walt para evitar su ira. El remedio consistía fundamentalmente en las siguientes etapas. Primero, Sherry aprendió a leer las emociones de Walt, observando su humor, su lenguaje corporal y su manera de hablar. Se volvió experta en reconocer sus estados de ánimo y especialmente sensible a todo lo que pudiera ofenderlo: llegadas tarde, desacuerdos y su propia ira. Mientras se mantuviera callada y conforme con todo, no había ningún problema, pero tan pronto como sus preferencias asomaban sus espantosas cabezas, corría el riesgo de ser decapitada. Sherry aprendió a leer a Walt muy bien y rápido. Apenas se daba cuenta que se había pasado de la raya emocional,
pasaba a la segunda etapa de amar a Walt. Inmediatamente retrocedía, cedía a sus puntos de vista, aunque sin darle de veras la razón. Se mordía la lengua, o incluso le pedía perdón sinceramente por ser alguien tan difícil para convivir. Todo servía. La tercera etapa de amar a Walt consistía en hacer cosas especiales para él para demostrar su sinceridad. Se vestía más atractivamente cuando estaba en casa o le cocinaba sus comidas favoritas varias veces a la semana. ¿Acaso no era esta la esposa ideal según la Biblia? Estos 3 pasos de amar a Walt le sirvieron por un tiempo, pero la paz nunca fue duradera. Amar a Walt para evitar su ira tenía un inconveniente. Sherry quedaba agotada después de intentar tranquilizar a Walt para evitar sus rabietas. Así, permanecía enfadado por más tiempo y su ira los separaba cada vez más. El amor por su esposo se erosionaba. Ella había creído que como Dios los había unido, su amor soportaría la prueba, sin importar lo mal que pudieran llegar a estar las cosas entre ellos. Pero en los últimos años era más compromiso que amor. Para ser del todo franca, tenía que admitir que muchas veces no sentía absolutamente nada hacia Walt, excepto resentimiento y temor. Y de eso quería hablar esta noche. Las cosas tenían que cambiar. De alguna manera, tenían que avivar las brasas de su primer amor. Sherry se encaminó a la sala de estar. En la pantalla del televisor, el comediante nocturno acababa de terminar su monólogo. «Cariño, ¿podríamos hablar?», preguntó con cautela. No hubo respuesta. Se acercó y entendió por qué. Walt se había quedado dormido en el sillón. Pensó en despertarlo, pero se acordó de sus reproches mordaces la última vez que había sido tan insensible. Apagó el televisor y las luces y se dirigió a su dormitorio vacío. 11:50 p.m. Recostada en la cama, Sherry no podía decir cuál era mayor, si su soledad o su agotamiento. Decidió que era su soledad y tomó su Biblia de la mesita de noche y la abrió en el Nuevo Testamento. «Por favor, algo que me brinde esperanza, Señor», oró en silencio. Sus ojos reposaron sobre las palabras de Cristo en Mateo 5:3-5. «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia». «Pero Señor, yo ya me siento así», protestó Sherry. «Me siento pobre en espíritu, lloro por mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Trato de ser dulce, pero siento que me atropellan todo el tiempo. ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde estás tú?» Sherry esperó en la habitación a oscuras por una respuesta. No la hubo. El único sonido era el leve golpe de las lágrimas corriendo por sus mejillas y cayendo sobre las páginas de su Biblia. ¿Cuál es el problema? Sherry intenta vivir su vida correctamente. Se esfuerza por cumplir con su matrimonio, con sus hijos, con su trabajo, con sus relaciones personales y con su Señor. Sin embargo, es evidente que hay algo mal. Su vida no está marchando bien. Sherry sufre de un profundo dolor espiritual y emocional. Hombre o mujer, todos nos podemos identificar con el dilema de Sherry, su desolación, su desamparo, su confusión, su culpa, pero sobre todo, con su sentimiento de que su vida está fuera de control. Analicen detenidamente las circunstancias de este caso. Hay elementos de la vida de Sherry que pueden ser muy similares a la de ustedes. Poder comprender su lucha puede esclarecer sus respectivas vidas. Es posible ver de inmediato cuáles soluciones no sirven. En primer lugar, esforzarse más no resulta. Sherry gasta muchas energías tratando de tener una vida de éxito. No es haragana. En segundo lugar, ser amable por temor no resulta. Los esfuerzos que Sherry hace para ser amable con todos no le brindan la intimidad que necesita. En tercer lugar, aceptar la responsabilidad que le corresponde a los demás tampoco resulta. Aunque es toda una experta cuando se trata de velar por los sentimientos y problemas ajenos, Sherry siente que su vida es un lamentable fracaso.
Toda esa vitalidad improductiva, esa amabilidad fundada en el temor y un sinfín de responsabilidades nos señalan cuál es el meollo del problema. Shiri padece de una dificultad severa para hacerse cargo de su vida. Allá en el jardín de Edén, Dios les habló a Adán y Eva sobre el dominio. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1:28. Dios nos hizo a su imagen. Nos creó para asumir la responsabilidad de determinadas tareas. Asumir la responsabilidad o hacerse cargo de algo implica, en parte, saber discernir cuáles son nuestras tareas y cuáles no son. Los trabajadores que siempre aceptan obligaciones que no les corresponden terminan consumiéndose. Es necesario tener sabiduría para saber qué cosas deberíamos hacer y cuáles no. No podemos hacer todo. Shiri tiene mucha dificultad para discernir entre qué cosas eran de su responsabilidad y cuáles no. En su afán por hacer lo que debía o por evitar el conflicto, termina cargando con problemas que Dios nunca pretendió que los cargara. La soledad crónica de su madre, la irresponsabilidad de su jefe, las crisis interminables de su amiga, el mensaje cargado de culpa de la líder de su iglesia con respecto al sacrificio propio y la inmadurez de su esposo. Sin embargo, sus problemas no acaban allí. Shiri es incapaz de decir que no, lo que afectó considerablemente la capacidad de su hijo para demorar la gratificación y comportarse en la escuela. Y de alguna manera, es posible que esa misma incapacidad haga que su hija se aleje cada vez más. Cualquier confusión que tengamos en nuestras vidas con respecto a nuestra responsabilidad y a nuestro dominio es un problema de límites. Así como los dueños de una casa marcan físicamente los límites de propiedad de su terreno, nosotros necesitamos poner límites mentales, físicos, emocionales y espirituales en nuestras vidas para ayudarnos a discernir cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. Como es posible ver en el caso de las muchas dificultades de Shiri, la incapacidad para poner límites adecuados en el momento oportuno y a la persona apropiada puede resultar muy destructiva. Y este es uno de los problemas más apremiantes que enfrentan los cristianos hoy en día. Hay muchos creyentes sinceros y consagrados, en extremo confundidos, porque no entienden cuándo es apropiado bíblicamente establecer límites. Confrontados con su carencia de límites, plantean buenas preguntas. 1. ¿Puedo poner límites y seguir siendo una persona que ama? 2. ¿Cuáles límites son legítimos? 3. ¿Qué sucede si mis límites provocan angustia o dolor en alguien? 4. ¿Qué le contesto a una persona que demanda mi tiempo, mi amor, mi energía o mi dinero? 5. ¿Por qué me siento culpable o con temor cuando considero la puesta de límites? 6. ¿Cómo se relacionan los límites con la sumisión? 7. ¿No es ser egoísta poner límites? Hay mucha desinformación sobre las respuestas de la Biblia con respecto a estos temas que se refleja en mucha enseñanza errónea sobre los límites. No solo eso, sino que muchos síntomas psicológicos y clínicos, tales como la depresión, trastornos de la ansiedad, trastornos de la alimentación, adicciones, trastornos impulsivos, problemas de culpa, vergüenza excesiva, trastornos de pánico, problemas matrimoniales y relacionales, se originan en un conflicto de límites. Este libro presenta la enseñanza bíblica con respecto a los límites, lo que son, lo que protegen, cómo se desarrollan, cómo se lesionan, cómo se reparan y cómo se utilizan. Este libro contestará estas preguntas y algunas otras más. Nuestra meta es ayudarlos a utilizar los límites bíblicos adecuadamente para cumplir con las relaciones y los propósitos que Dios nos encomendó por ser sus hijos. El conocimiento que Shiri tiene de las Escrituras parece sustentar su falta de límites. Este libro pretende ayudarlos a entender la profunda naturaleza bíblica de los límites y cómo se reflejan en el carácter de Dios y operan en su universo
y su pueblo.